Los expresidentes deben ser juzgados. Todos son culpables. Sangre, dolor y miseria nos dieron los gobiernos del PRI y del PAN. Tenemos la dicha de estar como protagonistas en una transformación. Hay confrontación política, afortunadamente. Muy buenas tardes, gentiles amigos. Hoy es lunes 19 de julio de 2021. Sean ustedes bienvenidos a nuestra confrontación política. Pero antes de empezar, quiero enviar un cordial saludo a mis amigos de los canales Rata Política y Cerdonio Fifí. Pueden encontrarlos también en YouTube para suscribirse y disfrutar de un enfoque muy relajado y divertido de los acontecimientos políticos más relevantes del país. La traición a la patria, con la privatización de los bienes nacionales, propiedad del pueblo, para entregarlo a las corporaciones extranjeras y empresarios mexicanos, inició con Carlos Salinas de Gortari y su reforma al artículo 27 constitucional. 30 largos años, 5 sexenios de represión al pueblo, crímenes y latrocinios deben ser castigados. Para eso es la consulta popular del próximo 1 de agosto. A unas sabiendas de que una enorme maraña de intereses los protege, de que la feroz jauría de jueces vendidos, incrustados en la tremenda corte y hasta el Instituto Nacional Electoral, los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, todos ellos, del PRI o del PAN, temen que este próximo 1 de agosto, en un evento verdaderamente histórico de ejercicio de la democracia participativa que por tanto tiempo nos había sido negada, el pueblo en masa acuda a las urnas para depositar su voto en favor de que se les juzgue y castigue por todos los crímenes e infamias cometidas a lo largo de 30 largos años, 5 lentos y tormentosos sexenios de políticas económicas neoliberales, de corrupción, de ignominia, de latrocinios, de represión, de asesinatos y desapariciones. A pesar de todo, la consulta popular para el enjuiciamiento a los expresidentes sigue avanzando, aún sin publicidad, aún sin la promoción que ya debería estar haciendo el Instituto Nacional Electoral de los traicioneros y corruptos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que son los principales interesados en que no haya consulta popular, en que no haya democracia, en que el INE siga sirviendo a intereses empresariales y a los partidos de la derecha. Y tienen miedo los expresidentes precisamente porque se saben plena y vergonzosamente culpables de tantas atrocidades que son públicas, pero también de muchas otras que solamente ellos y sus cómplices saben, pero que tarde o temprano saldrán a la luz pública, porque no existe el crimen perfecto, porque aún involuntariamente han dejado huellas que el nuevo gobierno encuentra día con día y que han servido para exponer a la luz pública todos sus atracos al erario, todas las trapacerías cometidas al amparo de una encomienda que no cumplieron cuando falsariamente juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanan. Todo lo contrario, pisotearon nuestra Constitución y violaron todas las leyes, traicionando a la patria sin rubor alguno, con la mezquindad avariciosa del que, habiendo vendido los intereses de la nación a las empresas extranjeras, se retacó los bolsillos del dinero sucio que le regalaron sus cómplices de ultramar. Carlos Salinas de Gortari inauguró en México la etapa de los gobiernos neoliberales, con una idea fija de desmantelar al Estado y entregar nuestras riquezas a los empresarios privados, abriendo todas esas oportunidades a los capitalistas norteamericanos o europeos. Desde luego que nada haría gratis, y tampoco por el bien de la patria o el beneficio del pueblo, como era su compromiso y además su obligación. Si bien su antecesor,
Miguel de la Madrid Hurtado ya había puesto las bases económicas y administrativas para que arribaran a nuestro país, de la mano de la pandilla de Carlos Salinas, las tesis del economista Milton Friedman, firme impulsor de la corriente de los Chicago Boys, grupo de economistas formados en la Universidad de Chicago durante la década de los 70, el siglo pasado. El general chileno Augusto Pinochet, militar que llegó al poder luego de un sangriento golpe de Estado que derrocó al presidente demócrata Salvador Allende en septiembre de 1974, hizo suyas todas las medidas sugeridas por los neoliberales, beneficiando a la burguesía chilena, que se enriqueció brutalmente a costa de la miseria popular. En México, una primera medida de Carlos Salinas fue la reforma al artículo 27 constitucional, paso importante para la privatización de todo el territorio nacional. El desmantelamiento del ejido y la propiedad comunal para propiciar los nuevos latifundios. También importaba hacerlo porque ese artículo, el 27 de nuestra Carta Magna, reservaba al dominio de la nación las aguas someras y profundas, donde se encuentran el petróleo y el gas, el subsuelo, donde se encuentran los metales preciosos que extraen las compañías mineras norteamericanas y canadienses, el espacio aéreo, donde circulan las ondas del espectro radioeléctrico que usufructúan las empresas de telefonía, televisoras y las empresas radiofónicas. Pero también es vital el espacio aéreo para la defensa de nuestro territorio. Sobre esa base, Carlos Salinas de Gortari preparó el desmantelamiento del Estado para iniciar una era de privatizaciones, como fue el caso de Teléfonos de México y los bancos, que continuaron los demás gobiernos que lo sucedieron, abriendo la economía al libre mercado y orientándola a un brutal control de los salarios y la contención social mediante la represión a las organizaciones obreras, campesinas, populares y estudiantiles. Salinas llegó a la presidencia mediante la comisión del ampliamente documentado fraude electoral de 1988, en el que robó el triunfo al Frente Democrático Nacional, que postuló al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Solamente la complicidad de los panistas permitió que Carlos Salinas pudiera gobernar sin mayores problemas, pisoteando la voluntad popular. Pero aún así, Salinas tuvo que utilizar la represión en contra de los trabajadores y organizaciones populares e incluso el crimen, como fue el caso de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI que fue asesinado en Lomas Taurinas de Tijuana el 23 de marzo de 1994 durante la campaña electoral, lo que le permitió que fuera nombrado como su sucesor Ernesto Zedillo Ponce de León. El hermano de Carlos, Raúl Salinas, sería arrestado y procesado en 1995 por el asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu, quien era en ese tiempo alto dirigente del PRI, entre otros delitos. Los indígenas chiapanecos, organizados en el Ejército Zapatista para la Liberación Nacional, se levantaron en armas el 1 de enero de 1994 en protesta por la firma del primer Tratado de Libre Comercio para América del Norte, que llevó a una vida de miseria a miles de familias campesinas e indígenas. Ernesto Zedillo Ponce de León llegó en medio del escándalo por el asesinato de Colosio, y su gobierno cargó con una crisis económica sin parangón alguno, que hundió en la pobreza a millones de mexicanos. En 1990 fue creado el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA, con el que Ernesto Zedillo nos impuso en 1995 a todos los mexicanos el pago de más de $500 millones de pesos que los banqueros adeudaban a los cuentavientes. Se habían robado el dinero. Así,
Zedillo convirtió las deudas privadas de los banqueros en deuda pública que debemos pagar todos los mexicanos, también nuestros hijos y hasta nuestros nietos. En 2019, la deuda se había duplicado a más de 1 billón de pesos. Y no vamos tan lejos. Al mes pasado, a junio de 2021, la deuda incrementada con tantos intereses suma ya 4 billones de pesos, 4 billones y medio. Además, Zedillo fue responsable de la matanza de Acteal, donde 45 indígenas tzotziles chiapanecos fueron asesinados por un grupo de paramilitares mientras rezaban en la iglesia de su comunidad en el municipio de Chenaló. Entre los muertos había 16 niños, 20 mujeres, 7 de ellas embarazadas y 9 hombres adultos. El finado obispo emérito de Chiapas, don Raúl Vera, hombre respetable, decente, comprometido con el pueblo, señaló directamente a elementos del ejército mexicano por haber armado a los paramilitares y de no haber actuado para impedir esa masacre. En la matanza de El Charco, cometida por el ejército mexicano la madrugada del 7 de junio de 1998, fueron ejecutados extrajudicialmente y legalmente 11 jóvenes de la comunidad guerrerense de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, a los que el gobierno del priista Ángel Eladio Aguirre Rivero señaló como guerrilleros. No hubo ninguna investigación y el crimen ha quedado en la más completa impunidad. El ejército estaba involucrado en una guerra contra el pueblo y el responsable era el presidente de la República. El 10 de junio, fecha emblemática por la represión cometida en contra de los estudiantes, el jueves de Corpus de 1971 en la Ciudad de México, sí, el 10 de junio, pero en este caso de 1998, más de 1,000 soldados y policías estatales y federales atacaron también de madrugada, artera y cobardemente, a 3 comunidades indígenas del municipio de El Bosque, del estado de Chiapas, asesinando a 8 campesinos pobres cuyas casas fueron saqueadas e incendiadas. Hubo decenas de detenidos, provocando la huida de muchas familias que tuvieron que escapar internándose en el monte. El operativo fue ordenado por la autoridad para restaurar el Estado de Derecho. Háganme el repadrón cabor. Está pendiente de resolver una queja interpuesta contra Ernesto Zedillo por un grupo de mexicanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se le acusa a Zedillo de genocidio, pero también pesa sobre su conciencia el artero crimen de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, a manos de la policía estatal, el 28 de junio de 1995, en el sufrido estado de Guerrero. Los campesinos eran miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y se dirigían a una asamblea cuando fueron interceptados por los elementos policíacos que a mansalva les dispararon asesinando a 18 campesinos. También ese grupo de los Chicago Boys que acompañaba a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo continuó con la política neoliberal salinista de las privatizaciones y el desmantelamiento de las empresas propiedad de la nación y puso en manos de empresas privadas extranjeras toda la red de ferrocarriles que comunicaba al país de sur a norte, construida en gran parte durante el gobierno de Porfirio Díaz y que había sido nacionalizada durante el mandato del general Lázaro Cárdenas. A la fecha y sin sonrojo alguno, con absoluta desvergüenza, Ernesto Zedillo trabaja como consejero de la corporación ferroviaria que fue beneficiada por él mismo, la Union Pacific. Además, es consejero de otras empresas como Procter & Gamble, Alcoa y el español Grupo Prisa. Son muchos los agravios cometidos,
Por eso es necesario llevarlo a Ernesto Zedillo junto con Carlos Salinas de Gortari ante la justicia, tan solo por traición a la patria, pero también por genocidio. En el próximo programa hablaremos de los expresidentes panistas. Y es así como llegamos al final de esta emisión de su canal digital informativo Confrontación Política, que es un canal creado para contribuir con todo el poder de la información periodística al empoderamiento ciudadano, al esclarecimiento de la realidad nacional, al debate político y a la defensa de la cuarta transformación que impulsa nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Si te interesó esta información, compártela con tus amigos. No olvides que este es un canal independiente que no monetiza ni tiene fines comerciales. El objetivo es despertar a más mexicanos, brindando la información que nos oculta la prensa chayotera al servicio de los empresarios conservadores. No te olvides de darle un like con la manita para arriba. Suscríbete y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros próximos videos. Y por favor, mientras siga la pandemia, cuídense mucho, cuídense bien. Hasta la próxima.